Bienvenidos a este nuevo entrenamiento de Sanford HCI. Mi nombre es Juan Carlos Peñaranda, ingeniero de aplicaciones de Sanford. Y el día de hoy vamos a revisar las operaciones que ustedes van a realizar cuando tengan un clúster de HCI. Dentro de estas opciones que vamos a ver hoy, vamos a ver actualizaciones, vamos a ver verificación de estado de salud del nodo, reemplazo del nodo y del disco y diferentes operaciones adicionales. La idea de este entrenamiento es que al final se sientan cómodos ustedes operando y dando mantenimiento a un clúster en producción. Así bien estructurada la sesión del día de hoy, van a ser 8 bloques que nosotros vamos a tratar. El primero está relacionado con la actualización de versión y ruta de HCI, seguido de verificación de estado y registros de HCI, continuados con el reemplazo de nodo, reemplazo de disco duro del nodo, una opción importante que es para poder crecer expansión de capacidad de discos del nodo. Luego tenemos dos temáticos de sobreasignación de memoria y sobreasignación de CPU. Y por último terminaremos con el monitoreo de estado de salud del host. Vamos a ir avanzando en este orden y al final haremos un resumen general de toda la temática tratada. Arrancamos entonces con la parte número 1, actualización de versión y ruta de HCI. Entonces, antes de empezar con un botón que vamos a ver en pantalla del clúster de HCI, que es el de Upgrade, primero tenemos que hacer un checklist obligatorio que siempre debemos validar. Empezaremos confirmando a qué versión vamos a actualizar y cuál es la versión actual del clúster. Esto define la ruta de actualización porque no todas las versiones solo pueden saltar directamente. Segundo, vamos a verificar que el HCI no sea una versión personalizada, porque una versión personalizada no se puede actualizar por este medio. Tercero, vamos a confirmar si el proceso permite mantener las máquinas virtuales encendidas o si por el contrario va a ser necesario apagarlas todas para poder hacer luego la actualización. Seguido vamos a descartar si tenemos si hay paquetes necesarios, revisar que no haya tareas corriendo en el clúster al momento de actualizar. Y por último vamos a descargar la herramienta de aDeploy y asegurarnos que el prechequeo pase exitosamente antes de subir el paquete oficial de la actualización. Aquí vamos con una ruta de versiones soportadas de HCI. Vemos diferentes versiones. Ya la versión en la que nosotros estamos trabajando es 6.10 y 6.11 en adelante. Entonces, quiero resaltar unas notas importantes en el momento de la actualización. Lo primero es, si está en en una versión antigua y quiere llegar a HCI 7.0 superior, va a ser obligatorio hacer una actualización en frío porque hay un cambio mayor de kernel de por medio. Y la segunda nota es para actualizar eh, Sanford, es obligatorio utilizar nuestra herramienta de aDeploy para la verificación previa y la instalación de paquetes de prechequeo. El link de descarga, como ustedes pueden ver, acá se los muestro en pantalla, que está en nuestro portal de comunidad de Sanford. Entonces empezamos con el flujo de actualización en frío. Este va a ser el paso a paso que nosotros vamos a realizar. Primero vamos a apagar todas las máquinas virtuales que nosotros tenemos en nuestro HCI. Y adicional, tenemos que tener en cuenta que las funciones de Network Function Virtualization también es necesario apagarlas en caso de que estén habilitadas. Seguido tenemos el segundo paso, que es iniciar el aDeploy, y seleccionamos la opción de Pre-Upgrade Check. Van a aparecer unas ventanas emergentes donde ingresamos información del clúster y ahí mismo se instala el paquete previo a la actualización. En este prechequeo es lo que nos va a decir si el ambiente está listo o si hay que corregir algunas cosas antes de seguir. Bueno, luego tenemos el tercer paso, que ya teniendo el prechequeo aprobado, nosotros lo vamos a ir a System, Upgrade y le damos clic en la opción que nos va a aparecer del botón de Upgrade. El dispositivo automáticamente se va a actualizar en modo de mantenimiento del clúster para proceder de forma segura. Y por último tenemos el paso número 4, que es el sistema va a correr una verificación del entorno actual y si el clúster para todas las validaciones vamos a ver este mensaje de confirmación en pantalla que nos va a dar una luz verde para continuar con la carga del paquete.
Luego debemos darle clic en la opción de Next y entramos a una página de Upload Packet. Aquí tenemos dos formas de subir el paquete de actualización. Podemos arrastrarlo, el paquete desde nuestro computador, o abrimos alguna carpeta en donde nosotros tengamos alojado ese archivo y lo buscamos manualmente. Una vez hayamos cargado el paquete completamente, iniciamos la actualización del clúster. Esto va a tardar un tiempo en completar todo el proceso y pues esto depende claramente del tamaño del clúster y el número de nodos que tengamos. Así que pues bueno, vamos a tener acá que esperar un tiempo y no interrumpir el proceso. Como cierre de esta parte, quiero dejarles claro que es un resumen práctico para que el detalle completo de pasos y precauciones de cada versión específica. Siempre deben consultar las notas de las versiones oficiales, que incluye una guía de actualización correspondiente, y cada versión puede tener particularmente unas notas adicionales que deben ser revisadas. Pasamos a la parte número 2, verificación de estado y registros de HCI. Entonces, la verificación de estado nos permite conocer la salud y el estado operativo del clúster y ayudarnos a localizar problemas específicos que se tengan, ya sea problemas de hardware, de plataformas o de servicio, y nos da soluciones sugeridas para mantener a cloud operativo correctamente. Como pueden ver en pantalla, hay dos métodos para hacer esta revisión. La primera es la verificación con estado de deploy, que es el método recomendado y es la herramienta que hemos mencionado para validación del clúster. Luego tenemos el método número 2, que es la verificación de estado nativa de la consola de HCI. Vamos a ver ambas metodologías y vamos a empezar con la metodología de deploy, que después de correr la verificación completa del estado del clúster, la herramienta nos habilita un botón para poder descargar el informe de inspección. Este reporte es clave porque nos permite revisar en detalle el clúster si tiene algún problema, o si hace falta instalar algún parche. También con esta herramienta lo podemos ver. Como pueden ver acá en pantalla, está el link de descarga de deploy en caso de que alguien no lo tenga instalado. Ahora, el método nativo desde la consola de HCI, este botón ustedes lo pueden encontrar en la parte superior del HCI, y con este botón lo que nosotros vamos a evaluar son tres tipos de entidades: el estado de ejecución, la configuración y los recursos físicos del clúster. Esto nos va a dar una visión bastante completa sin necesidad de herramientas externas y una revisión exhaustiva con la herramienta de deploy. Al terminar la verificación con la herramienta nativa, el sistema nos muestra una puntuación general y el detalle de los resultados. Si hay algún problema relacionado con el almacenamiento, como por ejemplo, en caso de que detecta un problema específico, sino que además el sistema nos sugiere que la solución correspondiente, esto agiliza mucho el diagnóstico. Pasamos ahora a temas de tareas y alertas. Entonces, para revisarlas, la ruta que nosotros vamos a utilizar es en la parte superior. Vamos a darle clic en System y luego Tasks, o alertas, también lo podemos hacer. Esta es una de las secciones que van a utilizar en el día a día de la operación del clúster de HCI. La sesión de task o tareas registra todo tipo de operaciones que se ejecutan dentro del clúster, como por ejemplo la creación de una máquina virtual, el respaldo de una máquina virtual. Cada registro trae información clave: el estatus que se tiene, la acción, el start time o end time, el nombre de usuario, el nodo, el tipo de objetos, operaciones. Si quieres ver en detalle completo las tareas en específicas, simplemente le damos clic en el botón de View dentro de la columna de Operation, y pues en esta columna nosotros vamos a poder ver muchos más detalles de la tarea que se corrió. Luego pasamos a la sección de alertas, nos registra los eventos que activan las alarmas, como por ejemplo, cuando el uso de CPU de una máquina virtual supera el umbral configurado. Cada vez que se alcanza ese umbral, por ejemplo, se genera un registro correspondiente. Esta información
que ustedes verán aquí como severidad, el timestamp, el tipo de objetos, los objetos, eventos, descripción. Y al final es información útil y también nosotros podemos generar un filtro que puede elegir ver alertas de Xamford o de VMware en caso que te tenga algún vCenter también configurado, eh, y dependiendo de lo que nosotros queramos ver. Dos detalles operativos importantes es que nosotros podemos marcar all as fixed, todos arreglados, sería la traducción, para deshabilitar la notificación del evento actual. Y por defecto los eventos iguales se van a combinar automáticamente para no saturar la vista. Dentro de las opciones de alerta, configuramos qué eventos vamos a nosotros tener en cuenta dependiendo de las diferentes categorías, como por ejemplo de un host, de un nodo, de una red física, de almacenamiento, etcétera. Acá pueden ver diferentes opciones que se tienen. Algunos de estos eventos funcionan simplemente como advertencias informativas y en notificaciones pueden ver específicamente una dirección de correo para recibir estos avisos cada vez que se genera una alerta. Claramente solo se puede llegar a hacer en caso de que se tenga un SMTP server configurado en el HCI. Bueno, continuamos con la parte número 3. En esta parte nosotros vamos a hablar sobre el reemplazo del nodo. Este es uno de los procedimientos más delicados, así que le vamos a dedicar buena atención para tenerlo muy claro. El escenario típico de aplicación es cuando la falla de hardware de un nodo es irrecuperable y necesitamos reemplazarlo por un host nuevo. Un dato histórico importante es que en versiones antiguas, si fallaba un disco del sistema, había que reinstalar manualmente el firmware de HCI y este reemplazo iba a realizar offline. La buena noticia es que a partir de la versión 6.0.0 en adelante, ya contamos con una sentencia de reemplazo de discos de sistema que hace este procedimiento mucho más seguro y guiado. Los prerequisitos antes de reemplazar el nodo son dos. El primero es que deben desconectarse las interfaces de red de VS y de administración antes de proceder. Y el segundo, el nuevo nodo debe tener especificaciones de hardware iguales o superiores al nodo defectuoso. Es decir, en especial hablando de la CPU, de la RAM y del número de discos que se tiene en ese nodo. El primer paso operativo es ir a la opción de Notes, luego damos clic en More y luego en Enter Maintenance Mode. El modo de mantenimiento nos da una forma más eficiente y segura de migrar o apagar con un solo clic todas las máquinas virtuales del host hacia otro nodo antes de apagarlo. Un detalle crítico que no puede pasar por alto: el nodo master o controller no puede entrar en Maintenance Mode directamente. Si el nodo va a reemplazar es el master o el controller, primero debe ser transferido este rol a otro de los nodos antes de iniciar el proceso. Una vez el nodo está en Maintenance Mode, lo que vamos a hacer es apagarlo. Después vamos a darle clic en More y le vamos a dar clic donde dice Replace Node. Y ahí seleccionamos el host disponible existente o agregamos un host completamente nuevo para hacer el reemplazo. Seleccionamos el nodo que requiere reemplazarlo. Aquí es fundamental asegurarnos de que la interfaz de red de almacenamiento del nuevo nodo esté conectada correctamente y la red de almacenamiento del clúster sea existente. Configuramos su dirección IP para que pueda alcanzar el clúster. Y una nota importante es que la IP y la interfaz de comunicación del nuevo nodo no puede ser la misma del nodo defectuoso. Entonces, tenerlo en cuenta en el presupuesto de las direcciones IP que vamos a utilizar, de tener IPs adicionales disponibles. Entonces, continuando con el procedimiento, el sistema compara automáticamente las especificaciones de hardware del nodo contra las especificaciones del nodo anterior. Si detecta, como dije, que deben ser iguales o superior, si detecta que no coinciden, nos va a mostrar una advertencia de discrepancia. No necesariamente bloquea el proceso, pero sí nos alerta para que tomemos una decisión informada.
Como último paso tenemos la verificación final de las especificaciones del nodo antes de confirmar el reemplazo. Eh, a partir de aquí, el sistema se encarga de sincronizar los datos automáticamente. Bueno, antes de cerrar esta parte del proceso, vamos a repasar tres preguntas que usualmente nos hacen los clientes cuando hablamos de reemplazo del nodo. La primera pregunta es si reemplazar el nodo defectuoso interrumpe la producción de las máquinas virtuales. Tener en cuenta que la respuesta es no. La segunda pregunta, que si necesitamos configurar una tarea de balanceo de datos después del reemplazo. Esto tampoco es necesario porque el reemplazo de nodos no modifica el brick group anterior que se tenga. Y la tercera pregunta que los clientes nos hacen es cómo se restauran los datos del nodo defectuoso hacia el nuevo nodo. Quiero comentarles que este proceso es automático. El nuevo nodo sincroniza los datos desde el resto de los clústeres, y ese proceso toma un tiempo determinado del volumen de datos que se va a replicar. Mientras tanto, en la consola web van a ver el disco duro marcado como en estado de repairing. Bueno, vamos a la parte número 4. En esta parte nosotros vamos a revisar el reemplazo del disco duro en el nodo. El escenario aquí es un disco duro que queda offline o que presenta sectores defectuosos. El sistema lo va a marcar como fallido. Este disco se debe reemplazar manualmente. Ojo, tener en cuenta lo siguiente: si no reemplazamos el disco a tiempo y se excede el tiempo de espera configurado, el HCI va a iniciar automáticamente la reconstrucción de los datos para garantizar la integridad y confiabilidad de la información. Luego tenemos una pregunta de cómo funciona el método de reemplazo. El sistema lo que va a hacer es usar el espacio libre de otros discos sanos para reconstruir las copias del dato dentro del mismo volumen. Una vez nosotros insertemos el nuevo disco, los datos se vuelven a sincronizar hacia este disco y finalmente se libera el espacio que se había utilizado temporalmente en los otros discos. A este proceso completo nosotros lo vamos a llamar la reubicación de datos o data reallocation. El último requisito que debemos tener es que el disco nuevo tenga el mismo tipo, sea de la misma capacidad y el mismo rendimiento del disco que está presentando la falla. Entonces, cuando el disco falla, nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Storage, luego nos vamos a Summary y luego vamos a dar clic en Virtual Storage. Ahí nos van a aparecer los discos y en la parte de Physical Disk lo vamos a ver marcado como Disk Offline. Ahí vamos a dar clic para reemplazar el disco. Antes de esto, deben tener preparado físicamente el nuevo disco con el mismo tipo, como mencioné, misma capacidad y mismo rendimiento del disco defectuoso. Según la ubicación física del disco, lo vamos a retirar e insertamos el nuevo disco en el mismo lugar que retiramos el anterior. En el asistente que nosotros vamos a tener durante este proceso, vamos a seleccionar el disco duro nuevo y vamos a darle clic en Next. Marcamos la casilla que nos aparece en pantalla como que menciona que I'm sure to change the disk y finalizamos para ejecutar y terminar el reemplazo. Un punto importante para la tranquilidad del cliente es que la sincronización de las copias de datos entre los discos es un proceso en caliente y no necesitamos apagar el nodo del clúster para completar este proceso. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es vamos a revisar algunas precauciones que siempre debemos tener en cuenta cuando se vaya a hacer este cambio. Lo primero es que si el HCI emite una alarma, hay que volver a montar el disco sano en la ranura correcta lo antes posible. Una segunda precaución que nosotros debemos tener es que el disco nuevo debe ser del mismo tipo, la misma capacidad del disco que falló. Posterior a eso, una tercera precaución es que no se deben retirar dos o más discos duros al mismo tiempo. Esto debido a que se pueden provocar errores de sincronización muy graves y pues puede afectar la información que se tenga en el clúster. Seguimos con otra precaución y es que si estamos utilizando disco de hot spare,
para el reemplazo también debe cumplir con los requisitos de replicación entre los nodos. Y por último, dentro de las precauciones es algo que suele generar confusiones. Es normal ver advertencias en todos los discos de datos cuando el disco de caché está offline o con errores. Esto se normaliza automáticamente una vez nosotros reemplacemos ese disco SDD por uno que esté sano. Bueno, entonces continuamos con la parte número 5, en la que explicaremos la expansión de capacidad de disco del nodo. Entonces empezaremos con una descripción general de la expansión de capacidad, en donde la capacidad de un Virtual Data Store se puede ampliar de dos formas: agregando más nodos, la primera, o agregando más discos. Si vamos a ampliar por nodo, primero debemos especificar la interfaz de red de almacenamiento del nuevo nodo. Y bueno, en términos generales, el flujo de expansión de capacidad consta de 4 pasos, como pueden ver en pantalla. El primer paso es seleccionar el Virtual Data Store que vamos a ampliar. Luego seleccionamos el tipo de expansión que vamos a utilizar. Seguido, especificamos el uso de los discos, ya sea para caché, data o spare. Y por último, confirmamos la configuración. Vamos a ver primero las reglas y restricciones por escenario y después la configuración práctica de esta expansión. Bueno, entonces para HCI de la versión 5.8.6 en adelante, en un Virtual Data Store híbrido de 3 o más nodos, tenemos 4 condiciones que nosotros debemos cumplir. Entonces, en la condición número 1, la capacidad de disco de datos del host más grande no puedes exceder el 80% de la suma de capacidades de los demás discos. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. En el ejemplo vemos que el host número A tiene 5 teras, el host B tiene otros 5 y el host T tiene otros 5 para un total de 15 terabytes. Entonces, aplicando esta regla del 80%, el host número D no puede exceder el 12%, no puede exceder los 12 terabytes, porque si no, pues ya estuviéramos incumpliendo esta condición 1. Luego tenemos la condición número 2, que la proporción entre capacidad de caché y capacidad de datos de cada host no puede ser inferior al 5%. Entonces, un ejemplo que también vemos acá eh, consta de tener dos discos SSD de 480 gigas y 10 discos HDD de 4 teras. Al final, si hacemos la suma, nos daremos cuenta que este número es inferior al 5% y por ende no es posible realizar esta configuración. Pasemos a la condición número 3, en donde la proporción entre discos de caché y discos de datos debe mantenerse dentro de un rango de 1 a 6. eh, y no se permite, por ejemplo, tener dos discos de caché para 15 discos de datos. Por último, en la condición número 4, se permite discos de datos de distintas capacidades en un mismo host, pero la diferencia entre el disco más grande y el más pequeño no debe superar el doble. Por ejemplo, vamos a pensar en esto como evitar cuellos de botella, claro. En un disco de 4 terabytes tiene 4 veces la capacidad de un disco de 1 terabyte, pero es el mismo rendimiento. Entonces este disco se vuelve fácilmente un cuello de botella para el grupo. Dos precauciones adicionales para este mismo escenario. Entonces el primero es que si permitimos mezclar discos SAS con SATA dentro de un mismo host, pero esto genera un efecto barril. ¿En qué consiste? Que el rendimiento de los discos SAS va a terminar degradando el nivel de los discos SATA. Y segundo, que se permite tener un número distinto de discos entre los grupos. Pero el impacto principal es que el rendimiento de la escritura va a disminuir ligeramente cuando el pool de almacenamiento esté casi lleno. Acá tenemos también la descripción cuando estamos hablando de Data Store All Flash para 3 o más nodos. Estos requisitos aplican únicamente dentro de un mismo Data Store. No hay requisitos de heterogeneidad entre distintos Data Store y tenemos una condición por acá. Eh, la condición número 1, al igual que antes, ningún host puede exceder el 80% de la capacidad sumada de los demás. Y tenemos condición número 2, que si el clúster tiene menos de 5 nodos físicos, cada nodo requiere 2 discos SSD y debe crear 2 grupos de discos. Adicional, tenemos una precaución para este tipo de clúster full flash,
en donde no es necesario configurar discos de caché, pero sí se recomienda que todos los discos SSD se configuren como discos de datos. Y si se permite tener discos de datos de distintas capacidades en el mismo host sin que esto afecte el rendimiento, a diferencia del escenario híbrido que nosotros acabamos de ver. Bueno, acá tenemos otro escenario en el que tenemos solamente dos hosts y un witness. Entonces las condiciones van a cambiar un poco. La primera condición es que la capacidad total de ambos hosts debe ser igual. Condición número 2, la proporción de cantidad de caché y datos no puede ser inferior al 5% por host. Condición número 3, entonces en esta condición la proporción de discos de caché a discos de datos debe ser igual o mayor a 1:6. Y condición número 4, se permiten discos de distinta capacidad. Eh, Hay que tener en cuenta que el disco de datos más grande no puede exceder el 50% de la capacidad del disco más pequeño. De nuevo, para evitar un disco más grande se convierta en un cuello de botella en el rendimiento. Bueno, acá tenemos una precaución clave en el escenario de dos hosts y un witness, y es que si vamos a expandir la capacidad agregando un host completo, recuerden que eso se puede hacer en el Datastore, todo el clúster de HCI es necesario reiniciarse. ¿Esto por qué se debe? Porque entonces sería necesario tener una ventana de mantenimiento para poder ejecutar esta tarea, ya que es necesario apagar todas las máquinas virtuales. Bueno, seguidos tenemos también unas precauciones al expandirnos en Multidata Store, que son algunas reglas generales que vamos a mencionar. Un clúster puede tener hasta 6 almacenamientos virtuales. eh, un entorno de solo dos hosts no admite expandir un segundo almacenamiento virtual. Cuando hay múltiples data stores de almacenamiento virtual, cada uno requiere como mínimo 3 hosts. El data store basado en discos permite crear un mayor número de data store, como máximo 2 por host. Y las versiones anteriores a HCI 6.2, pues en nuestro caso no aplica, eh, no soportan datastores basados en disco. Adicional, el clúster extendido no admite un segundo almacenamiento virtual y un host no puede tener el mismo tiempo del datastore extendido y uno ordinario. Por último, los hosts que forman parte del datastore extendido no pueden no pueden pertenecer a otros dos datastores adicionales. Entonces, pues ya teniendo toda esta teoría de las restricciones y tipos de escenarios que se tienen dependiendo del número de hosts, entonces vamos a ver en la interfaz gráfica cómo poder expandir esta capacidad. Entonces nosotros nos debemos ir primero que todo al Virtual Data Store, y dentro del Virtual Data Store seleccionamos el Virtual Data Store que vamos a expandir y utilizamos la opción que dice Expand Capacity. Entonces aquí vamos a ver una serie de pasos que debemos seguir para expandir la capacidad. Entonces, dentro de este primer paso, vamos a seleccionar el Virtual Data Store que tenemos en la lista, y vamos a poder ver la información que se tiene de ese Data Store. Luego lo que vamos a hacer es seleccionamos el Data Store específico de la capacidad que nosotros queremos ampliar. Entonces, en el segundo paso, vamos a seleccionar los nodos que van a formar parte de esta expansión. Seguido del tercer paso, vamos a seleccionar los discos específicos que se van a agregar al Datastore. Como podemos ver acá, en este caso tenemos discos SSD y disco de HDD. En el cuarto paso, como podemos ver acá, vamos a configurar el uso de estos discos, ya sea para caché, ya sea para data o sea para spare disk. Aquí vamos a ver la información de los discos disponibles. El disco de sistema claramente no va a aparecer en la lista. Adicional a esto, nosotros podemos darle clic donde dice Edit Disk Group eh, para poder revisar todos los discos en grupo. Pueden asignarlos como discos de datos, discos de caché, como mencioné,
Y claramente una nota que vemos acá en rojo es que si no seleccionamos ninguno de estos dos usos, el disco puede terminar sin asociarse al almacenamiento virtual. Bueno, y como quinto o último paso, consiste en confirmar la configuración. Y pues bueno, luego de definir el uso de los discos, ingresamos el nombre del Virtual Data Store y la contraseña de administrador, pues, para poder confirmar la operación de la expansión de la capacidad. Y pues con esto vamos a terminar el proceso de expansión. Ahora pasamos a la parte número 6, en donde vamos a hablar sobre la sobreasignación de memoria. Entonces, en la teoría de sobreasignación, para entender un poco más en qué consiste, primero hay que entender cómo se aísla la memoria y el CPU a nivel de sistema. Esto se basa en el mecanismo de cgroups de Linux. Entonces, este mecanismo abstrae los recursos de host de forma de grupos de recursos, es decir, colecciones de CPU, memoria, IOs, etcétera. Y estos grupos de recursos se usan para administrar la memoria asignada a servicios y cálculos, claramente limitando y protegiendo los recursos correspondientes de cada uno, como pueden ver en el diagrama. Entonces tenemos en la parte inferior los recursos físicos. De estos recursos físicos se podemos crear unos grupos de recursos que al final van a ser consumidos por los procesos y servicios. Entonces pasamos luego a revisar qué hay de nuevo en este mecanismo de sobreasignación de memoria, que es un concepto de cómputo que consiste en asignar más memoria a las máquinas virtuales o procesos que físicamente están disponibles en el host donde corre. Y luego tenemos otra pregunta de cuál sería la diferencia frente al comportamiento anterior. Entonces, en versiones antiguas de Sanford, reservaba directamente toda la memoria configurada de una máquina virtual apenas esta arrancaba. Tenemos un ejemplo, cuando un host tiene 64 gigas de memoria física y enciende una máquina virtual configurada con 50, aunque esa máquina virtual no use esos 50 completos, igual quedaban reservados para la eventual expansión dinámica de la máquina virtual. Entonces, básicamente la memoria quedaba atrapada sin usarse en esa máquina virtual. Esto a partir de 6.0 cambia y ahora se permite asignar tener una sobreasignación de la máquina virtual eh, cuando no se esté utilizando los recursos de memoria que se tienen asignados. Esto con el fin de liberar este recurso para que otras máquinas virtuales puedan aprovecharlo. Bueno, aquí pueden ver en esta imagen la página de información del nodo relacionada con la sobreasignación de memoria, donde el sistema nos muestra en tiempo real cómo se está comportando la asignación frente al uso real. Y bueno, en esta imagen es una vista de configuración donde adjuntamos los parámetros de sobreasignación de memoria a nivel del nodo o del clúster según lo necesitemos en el ambiente del cliente. Entonces, en este ejemplo, vemos que se está seleccionando una sobreasignación de 120%, en donde nosotros lo vamos a determinar como seguro. De 140 a 180 es una sobreasignación de alerta y una sobreasignación de 200 en adelante es riesgosa, que se puede realizar, pero pues es necesario tenerla monitoreada. Seguimos luego con la parte número 7, en donde vamos a explicar la sobreasignación de CPU. Entonces, este es el mismo principio de los cgroups que mencionábamos en el tema de sobreasignación de memoria. Entonces, consiste en configurar una proporción adecuada de sobreasignación de CPU, y esto es clave para evitar que un solo nodo termine consumiendo demasiados recursos de procesamiento. Y pues con esto claramente garantizar que el rendimiento se mantenga estable en todas las máquinas virtuales que corren sobre los nodos del clúster. Entonces aquí vemos en pantalla una configuración de sobreasignación de CPU en donde definimos la proporción según la carga esperada del ambiente. Y bueno, llegamos a la última parte de este entrenamiento en donde vamos a explicar el monitoreo de salud del host. Entonces, en esta funcionalidad que se introdujo a partir de HCI 6.1,
Su objetivo es monitorear si los discos del sistema y de la memoria del clúster se encuentran en un estado saludable. Entonces, cuando detectamos que un host no es saludable, el sistema automáticamente reduce su prioridad dentro del proceso de inicio de máquinas virtuales, de alta disponibilidad, entre otras tareas. Esto con el fin de evitar que el host problemático reciba mucha más carga y pues pueda degradar el rendimiento de las máquinas virtuales. En esta versión, el monitoreo solo cubre fallas de SC o de USC en la memoria del host. Entonces, sectores defectuosos del disco de HDD, como también vida útil restante de los SD y problemas de discos de sistemas en modo de solo lectura. También podemos personalizar la configuración del monitoreo de la salud, como por ejemplo condiciones de alerta, programación de verificación, métodos de notificaciones, resolución de alertas y métodos de recuperación. Y un dato operativo importante a tener en cuenta es un host marcado como no saludable, se puede eliminar manualmente de la lista una vez que el problema ya haya sido resuelto. Entonces acá tenemos un resumen para cerrar, donde vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que cubrimos en el día de hoy. Entonces, al finalizar este entrenamiento, pues los que lo hayan visto van a poder ser capaces de realizar lo siguiente. Primero, actualización de HCI, actualizar HCI siguiendo la ruta y el checklist correcto. Seguido vamos a poder realizar verificaciones de estado del clúster, tanto con ADeploy como el método nativo. Tercero, saber cómo revisar las tareas y alarmas del clúster. Luego verificamos cómo reemplazar nodos del clúster y reemplazar las espacios de discos de el ASAN. También con esto se puede comprender y configurar la sobreasignación tanto de CPU como de memoria y configurar el monitoreo de salud de los nodos dentro del clúster. Estas son las operaciones que ustedes van a utilizar constantemente en su día a día de soporte y mantenimiento del clúster de HCI. Y bueno, con esto cerramos en el entrenamiento del día de hoy. Claramente muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.